Saludos a todos los oyentes, a todos los televidentes en este rincón deportivo del día 14 de octubre de 2025. Ya lo saben, estamos repasando todo lo que ha sucedido en nuestra jornada deportiva, este fin de semana largo en el que hemos tenido puente incluido y en el que vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en las ligas, que no es poco, pero antes de nada tenemos que empezar hablando de esa tragedia que nos ha dejado la celebración de la demanda Saurus, donde pues bueno, no por negligencias de la organización ni por fallos, sino pues por la mala suerte ha querido que uno de los corredores de la BTT haya fallecido por un paro cardíaco. La víctima tenía 60 años y en torno a la 1 de la tarde, a las 12 de la mañana, mejor dicho, del domingo pasado, se avisaba a la organización de que uno de los corredores estaba sufriendo un paro cardíaco. Hasta allí se desplazaron las asistencias y finalmente no pudieron hacer nada para salvarle la vida a este corredor de 60 años que estaba participando en la demanda Saurus. Se dio a conocer a la organización el fallecimiento, este incidente, y desde la organización de la demanda Saurus y también desde la propia ciudad de Salas de los Infantes decidieron que lo mejor era acabar con esta 12ª edición de la demanda Saurus, que ya había celebrado su primer día y la gran mayoría de pruebas. Y ayer hubo un minuto de silencio en ese lunes por el fallecimiento de esta persona. Desde luego, pues una tragedia de las que no nos gusta contar. Ojalá no la tuviésemos que contar nunca, pero más importante que el deporte siempre es la salud y las vidas, y este año ya se ha cobrado demasiadas vidas para los deportistas en la zona de Pinares. Hay que recordar ese fallecimiento de un joven ciclista en la Vuelta a la Ribera y también dentro de la provincia de Burgos en un partido amistoso de uno de sus jugadores, del portero del Montija, hace ya algo más de un mes. Hablando de esto y lamentando ese fallecimiento, también está aquí en el estudio Álvaro Delgado. ¿Qué tal? Hola Ismael, muy buenas. Y eso en lo que se refiere a la demanda Saurus, en lo que se refiere a este incidente, que es imposible de pasar por alto. Descanse en paz. También, como decíamos, hasta ese momento se habían corrido gran parte de las carreras, una demanda Saurus que se celebra en Salas de los Infantes y alrededores, que redoblaba esfuerzos en esta 12ª edición y que celebró esa carrera nocturna senderista en la que se proclamó campeón Salvador Peirotén. También en la carrera de 21 kilómetros el campeón fue Joel Santamaría. En la carrera BTT larga de 42 kilómetros el campeón fue Raúl Castrillo Sedano, mientras en la BTT corta fue Jairo del Pozo Muñoz. Pero, como decimos, los resultados importan poco en ocasiones como estas. Y dicho esto, lamentando este terrible fallecimiento, que eso sí, ha tenido su respuesta por parte de la sociedad salense, que se echó en masa en el día de ayer para celebrar ese minuto de silencio. Vamos a hablar del repaso al resto de crónica deportiva, que da para mucho, y no precisamente por los buenos resultados que nos ha dejado este puente del Día de la Hispanidad. La verdad que sí, la verdad que para nuestros equipos, tanto de Burgos como de Soria, fíjate que siempre en el último rincón deportivo siempre les deseamos que nos traigan buenos resultados. Pero bueno, el deporte muchas veces es así, también son muchos equipos, muchas categorías, muchos deportes, y al final siempre hay altibajos. Pero bueno, también recordar que esto no ha hecho más que empezar. Comentábamos también al principio, o antes de grabarlo, que son toda la jornada 3, 4 de muchos de los deportes, y que la emoción siempre se da al final, después del parón de Navidad. Pues bueno, ahí siempre va a haber más emoción, y es lo que más nos gusta comentar ese siempre final de liga. Ya a partir del mes de abril, mayo es cuando vienen las cosas más interesantes, pero ahora también
hay buenas noticias. Vamos a quedarnos con lo bueno. Siempre hay que intentar ver el vaso medio lleno, exactamente. Hoy ni bueno ni malo en rugby. En rugby, exactamente, el Recoletas Burgos se enfrentó al Cisneros en el campo de San Amaro, aquí jugando en casa en Burgos, y la verdad que empataron a 40 puntos, como decimos, en el campo de San Amaro. Los burgueses remontaron una desventaja de 17 puntos al descanso, incluso llegaron a ponerse por delante en el último minuto, pero los madrileños del Cisneros lograron al final la igualada en el tiempo añadido. Así que bueno, reparto de puntos para estos dos equipos. Que bueno, venía el Recoletas de ganar los últimos partidos, si no me recuerdo mal. Llevaban un buen arranque de temporada. Sí, los dos primeros los consiguió vencer y ahora pues un empate que hay que recordar tampoco es muy habitual, al igual que sucede en balonmano. Son deportes en los que se puede empatar, pero técnicamente se puede empatar, pero es no muy es raro. Porque las puntuaciones son diferentes. No, bueno, tampoco tenemos las puntuaciones, pues suelen ser que si un ensayo, luego también pues la patada, etcétera. No es como sumando un punto de 2 en 2, sino pues que la variedad de jugadas o de puntuación pues hace eso, que sea complicado. Pero bueno, no es una derrota, un empate, y oye, pues están contentos que se cae el Recoletas. Estábamos hablando de si pasar ya al balonmano o no, pero hay que destacar el voleibol, porque lo venimos diciendo, todavía no ha comenzado esa liga en la que milita el grupo ERCE Río Duero Soria Voleibol en la primera categoría en la Superliga, pero sí la tercera categoría del voleibol español, donde milita el filial del mencionado club soriano y también el primer equipo de la ciudad de Burgos, el UBU Club Baloncesto Club Voleibol, Burgos. Precisamente estos dos se enfrentaban en la jornada número 2 de este deporte, de esta tercera categoría del voleibol, y se llevó este partido entre equipos castellanos el UBU Club Voleibol 3-2. Ahora sí, balonmano. Pues comenzamos o seguimos con el balonmano, con el que lamenta esa derrota en casa del Tubos Vía de Aranda frente al Torrelavega, frente al Beco Torrelavega, 31-34. Actualmente el Tubos de Aranda sigue con 4 puntos y el próximo fin de semana tendrá que visitar otra cancha complicada como es la del Logroño. Así que bueno, lástima esa derrota, pero bueno, no es muy, este buen inicio del Villa de Aranda pues le permite que pueda flaquear de vez en cuando. Esperemos que no sea durante mucha racha. En lo que es la segunda categoría, la Liga de Plata, continuando con ese balonmano después de haber hablado de la Liga Sobal, pues entramos en lo que han sido una victoria y una derrota. El balonmano Burgos, que es uno de los mejores clasificados, concretamente el segundo de la categoría, consiguió ganar 33-27 ante Alcobendas en un partido mayoritariamente pues llevado por los burgaleses. Sin embargo, Soria, el balonmano Soria, caía por un ajustado marcador de 21-22 frente al OAR Coruña, y como decimos, pues se le están costando las cosas a los sorianos en este regreso a la segunda categoría. Y ayer pues perdieron únicamente por 1, no es el primer partido en el que caen por tan solo un punto. Esperamos que esto sea una cosa que no se vaya alargando en el tiempo y que sepan encontrar su lugar en esta segunda división del balonmano. Como decimos, ahora mismo los sorianos están en penúltima posición de esta categoría. Ya hablamos de baloncesto, recordando primero, si me permites el inciso, que este fin de semana el representante soriano, el Club Soria Baloncesto de Cimas, también es el nombre oficial, no disputaba pues la jornada, más que nada porque no había jornada, se tomaba como puente festivo y ya la próxima semana continuará en esa regional en la que todavía no ha conseguido vencer en las 2 jornadas que ha disputado. Así que hablamos ya de los equipos burgaleses.
Pues como comentamos al principio, no hay noticias buenas para los equipos burgaleses de baloncesto. Derrota tanto el San Pablo Burgos en Bilbao, 85-95 frente al equipo bilbaíno, y también derrota del Tizona, que cayó en este caso en casa, 89-93 frente a Fuenlabrada. Comenzando con el San Pablo, este Paz Ismael, hay que decir que el equipo burgalés hizo muy mala primera parte, es decir, los primeros cuartos fueron bastante desastrosos, y contamos también ese segundo cuarto que llegó a tener una ventaja el Bilbao Basket de casi, te voy a decir exactamente, de 21 puntos. O sea que lo que quiere decir un parcial de 27-10 en el segundo cuarto, que pese a que el tercer y cuarto puesto es el San Pablo espabiló, por así decirlo, y remontar y ganar los segundos últimos cuartos, pues no fue suficiente y cayó fuera de casa frente al Bilbao Basket por 95-85. Es que cuando te pasa una cosa así es muy difícil luego remontar. Exactamente, no pude ver el partido entero, pero cuando vas ganando más o menos pues de 6, de 8 y acabas el segundo cuarto, sí, perdiendo 30-50, quiere decir que algo ha fallado. No obstante, bueno, hay que recordar que es la segunda jornada. Ha ganado ya un partido, una victoria, una derrota, primera jornada, lo cual es muy importante en baloncesto. Y bueno, pues vamos a dejarles trabajar, porque lo cierto es que no fue un mal partido si exceptuamos ese malísimo segundo cuarto. Por lo tanto, pues a todo el mundo le puede pasar. Sí, hombre, y el Bilbao Basket, además, no sabemos cómo pueda quedar, pero en estos últimos años siempre ha sido de los mejores jugadores, la tabla alta, podríamos decir, de la ACB. Actualmente que comentas lo de la tabla, para que la gente tenga constancia, de los 18 equipos, el San Pablo Burgos se encuentra en la 12ª posición. Comentábamos, en este caso no está peor con nosotros, pero siempre recalcaba la importancia que son los puntos en contra, y en este caso el San Pablo en estas 2 jornadas ha anotado 182 y le han anotado en contra 174, o sea, mantiene ese balance positivo, pero lo importante es, como comentaban, pues no dejarse muchos puntos, sobre todo fuera de casa, que es donde más se acusa estas derrotas. Y continuamos con el Tizona, que también lamentamos la derrota que se dejó en el plantío por 89-93 frente al Fuenlabrada. La verdad que un partido muy igualado, apenas esos 4 puntos de diferencia. Pero bueno, tampoco os lo comentamos algo muy destacable, porque actualmente la clasificación se mantiene, comentamos siempre, en esos puestos de ascenso de playoff. Todavía queda muchísimo para el Verdello, pero bueno, se encuentra en esa 9ª posición. Se enfrentaba a un rival directo como era el Fuenlabrada, que actualmente lleva 2 partidos seguidos ganados, y el Tizona, pues esas 3 jornadas que actualmente un partido ganado y dos perdidos. Próximo partido frente al Oviedo fuera de casa el próximo 18 de octubre, es decir, para que nos vayan el calendario un poco, el sábado. También, que no lo hemos dicho, para el San Pablo el próximo partido es fuera de casa. Había jugado fuera de casa en Bilbao, ahora le toca jugar en Madrid frente al precisamente Real Madrid. No lo tendrán nada fácil el equipo burgalés. Pero bueno, queda muchísima liga. Y oye, quién sabe, a lo mejor dan la sorpresa. Tampoco queremos ser ascendido y pueden ganar al Real Madrid. Muchas veces pasa que a veces los equipos que suben a la categoría, suele pasar, yo creo que es inconscientemente, los que llevan ya equipos míticos o que son de primer nivel, por decirlo así, van confiados y dicen, bueno, este que ha ascendido nada, y al final dan la sorpresa y te quedas con una cara de, pues mira, es que, hombre, si está ahí, vale que no puede tener el mismo nivel, pero no todos los equipos están en la primera división del baloncesto. Así que desde aquí, pues oye, seguir animando a estos 2 equipos burgaleses, que seguro que tienen mucho que decir. Y después de haber hablado de lo que han sido los deportes, el polideportivo, vamos ya a abordar este fútbol, comenzando siempre por nuestra categoría favorita, vamos a ser sinceros, esa provincial aficionados, en la que,
Bueno, podríamos decir que tenemos noticias regulares, pero que pueden quedar opacadas por ese buen inicio del Polideportivo Salas. Antes de nada, recordar que en la provincial aficionados de fútbol masculina senior se está jugando la jornada 3 en Burgos. Lo venimos diciendo. En la provincial soriana ya es la 5, pero en Burgos la jornada 3, por lo tanto hay que tomar las cosas con pinzas, pero no por ello vamos a dejar de festejar ese liderato en solitario del Polideportivo Salas, un equipo que ha empezado de mejor forma imposible. Conseguían ganar este fin de semana, como decimos, la jornada 3, 2-1 al Club Deportivo Aranda River. Y como hemos venido comentando en otras ocasiones, esto es bastante importante porque pese a que nos encontremos en la jornada 3, las sensaciones ya se palpan y los pocos resultados que se han disputado nos hacen ver que el Aranda River va a ser uno de los equipos que estén en la parte alta de esta provincial. Concretamente, este fin de semana, de hecho, se enfrentaba el Polideportivo Salas, que había ganado ya los 2 partidos iniciales, contra el Aranda River, que también lo había hecho, 2-1 para los salenses, que al mismo tiempo hay que decir que tuvieron acierto y suerte, ya que los 3 goles de este partido se produjeron en la segunda mitad. Anotaba el primero el club local, el Polideportivo Salas, obra de Miquel de la Hoya en el 72. Empataba el equipo arandino en el minuto 81, obra de Marcos Bru, y finalmente en el 90+6 Francisco Javier Jurado repetía respecto a la semana pasada como goleador y hacía que se decantase este partido en favor del Polideportivo Salas, que en 3 jornadas disputadas ya lleva 9 puntos, lo cual, si miramos la tabla, hace que esté presidiendo esta provincial aficionados y por tanto ocupando momentáneamente, después de 3 jornadas disputadas, ese puesto de ascenso a regional. Por detrás está el San Pedro con 7 puntos y el mencionado Aranda River y el Juventud del Círculo, además del Vadillos. Por lo tanto, una muy buena jornada. No sabemos cómo acabará este año para el Salas, pero lo cierto es que está comenzando de una manera mucho más ilusionante que los anteriores, y eso que el año pasado también empezó bien, pero lo cierto es que sin poner grandes expectativas, porque es muy difícil ascender en esta provincial en la que solo asciende una persona, parece que puede ser un año ilusionante para el Salas. Resultado: Polideportivo Salas 2, Aranda River 1. Para la próxima jornada hay que decir que el Polideportivo Salas, en este caso, se enfrentará en la ciudad de Burgos frente al Vadillos. Será el domingo a las 4 menos cuarto de la tarde. Y pues recuperamos este programa porque al no estar Pedro, también le mandamos un saludo porque ha ido a ver a la selección española a Valladolid. Exactamente. Que no me enteré yo, porque yo también quería ir y sí, no hemos podido. Ya lo comentamos la semana pasada, que estaban muy caras las entradas y Pedro ha conseguido, así que bueno, nos alegramos por él, que lo disfrute del partido de la selección, que estará comenzando aproximadamente ahora mismo, cuando se está emitiendo este programa del Rincón Deportivo. Y también frente a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Eso es. Y también decir, pues bueno, que no tengo la voz en todas las facultades, entonces me verán hoy beber agua. Pero de momento la mantenemos, no sabemos a lo largo de la semana cómo continuará. Hablamos de la provincial aficionados burgalesa, ya hemos comentado ese gran resultado del Polideportivo Salas. Ahora nos pasamos hasta la provincial soriana, donde pues también vamos a comenzar por las cosas positivas, que no son muchas. Quizá lo más destacado de esta jornada ha sido la victoria del Club Deportivo Bisontium por 2-1 frente al Langa, en un partido que comenzaban perdiendo los bisontinos, que se jugaba en Vinuesa. Anotaba Héctor Palacios para los de la Ribera del Duero
Y que justo antes del descanso, con un gol de penalti, Pablo Recio anotaba ese 2-1 para el Bisontium. Finalmente, en el 56, de nuevo, Pablo Recio ponía ese 2-1 frente a un gran equipo, el Langa, que eso sí, no es el mismo del que podemos hablar el año pasado, que militaba en regional, pero que sigue siendo uno de los gallitos de la categoría. Esta victoria le pone al Bisontium muy bien en la clasificación, sin estar en el primer puesto, le deja en tercera posición después de 5 jornadas disputadas, las cuales ha jugado íntegramente el Bisontium, y tiene 10 puntos ya. De este partido nos hablaba el presidente del Bisontium, precisamente, que nos decía que fue un partido en el que, pues pese al resultado, pese a ese 2-1, les costó entrar. Estuvieron 35 minutos pues algo desorientados, muy fríos, y de ahí que en los 5 primeros minutos se pusieran 0-1. Eso sí, después de ese 0-1 no llegaron muchas ocasiones en contra, sí mucha presión, fruto de que no salía nada, y a falta ya de 10 minutos para la segunda mitad, para el descanso, consiguieron meterle un par de marchas más, nos dice, y ponerse al nivel del rival. De ahí llegaría una jugada individual que provocaría ese penalti mencionado, y que a falta de 3 minutos para el descanso anotarían. Consiguieron irse con ese empate que les dio buena moral de cara a la segunda parte, la cual empezarían muy enchufados, y antes del minuto 10 pues se pondrían por delante con un golazo. A partir de ahí se cambia el esquema del Langa para poder llevarse algo, pero no consiguieron crear grandes ocasiones, y finalmente ese 2-1 se llevó hasta el final. 3 puntos, como hemos dicho, para el Club Deportivo Bisontium. También positiva y negativa, porque siempre nos pasa cuando se juega un derbi pinariego que tenemos el corazón dividido. Se pudo ver en ese Abejar 1, Castroviejo 0. Buen arranque para el Abejar, que consiguieron llevarse los 3 puntos en este partido con un gol de Estefano Aldalir Rivera en el minuto 82 de encuentro ante Castroviejo. Un Castroviejo que todavía no ha conseguido sumar, lamentablemente, ningún punto en estas 5 jornadas disputadas. Eso sí, por su parte, el Abejar, que de las 5 jornadas solo ha jugado 4, tiene 9 puntos y se coloca en quinta posición de la tabla, en los puestos altos, a tan solo 4 del líder, que es la Valeránica. Y en esta jornada 5 volvía a jugar, a disputar su partido el Club Deportivo, la Sociedad Deportiva, siempre me equivoco aquí, Covaleda. Y tenemos las esperanzas puestas en el Covaleda, pero pinchaba esta jornada número 5 ante el Piqueras en un partido disputado en Almarza, que se llevaron los locales, los de Piqueras. Comenzaban anotando con un gol en el minuto 14, obra de Arturo Mediavilla. Empataba justo al salir del descanso el Covaleda con gol de Aitor en el minuto 47. Finalmente, 20 minutos después, en el 67, Sadio Koné ponía ese 2-1 definitivo para el Covaleda. Una derrota para los de Covaleda, para los pinariegos, ante un Piqueras que no había conseguido ganar todavía en las 4 jornadas anteriores disputadas, y por lo tanto, pues mal resultado para los de Covaleda, que eso sí, todavía tienen margen y muchas jornadas por delante. Desde lo que es el propio equipo del Covaleda, Pablo nos dice que les costó mucho entrar en el partido, similar a lo que les pasaba al equipo bisontino. También recibieron gol tempranero, pero no se lograron reponer. Nada más salir del vestuario, pues les hicieron un penalti, aunque poco les duraría la alegría, dicen, porque en una jugada desafortunada el equipo de Almarza pondría el 2-1. A partir de ahí y hasta el final tuvieron muchas ocasiones, pero el gol no llegó. Añade también que el árbitro no tuvo su mejor día al no pitar 2 penaltis que ellos consideran claros. Aún así, sin reproches para el colectivo arbitral, dicen que mal partido por su parte, y que a pensar en el derbi del próximo fin de semana,
que, pues como dicen, la próxima jornada ya la número 6 les enfrenta ante el Bisontium. Por lo tanto, podemos decir que duelo por arriba. Antes de hablar de esa jornada número 6, también hay que recalcar la derrota del Norma San Leonardo. Caían 1-2 ante Tardelcuende con un partido decantado desde el minuto 20 para los de Tardelcuende, que ya iban ganando 0-2. Miquel García puso el 1-2, ese gol de la honra para los de San Leonardo en el minuto 89, y también ese empate a 0 entre Club Deportivo San José B y Navaleno, correspondiente a la jornada número 5. Te cojo el relevo, Ismael, para comentar un poco los partidos que tenemos de cara a esa próxima jornada 6, que se jugarán este sábado y domingo, 18 y 19 de octubre. El Navaleno se enfrentará al San Esteban el sábado a las 5, y a lo propio el Covaleda en casa frente al Bisontium también a las 5 de la tarde. Pasando al domingo, el Quintana se enfrenta a las 12 al Piqueras, el Castroviejo al Norma San Leonardo a la 1 de la tarde, la Valeránica se medirá frente al Abejar a las 4 y media de la tarde, el Langa frente a San José a las 5, y por último el Calasanz B se enfrentará en casa frente al Arcos Club de Fútbol y descansará el Tardelcuende. Jornada interesante con dos derbis pinariegos, como ese Castroviejo Norma San Leonardo, que se jugará en Duruelo de la Sierra, con el Castroviejo buscando al menos su primer punto de este regreso a la provincial aficionados, y también con el Covaleda Bisontium, duelo por arriba, como ya hemos comentado. Y después de hablar de esta interesante categoría, la provincial, en la que en Burgos lidera la tabla clasificatoria el Polideportivo Salas, y en Soria tenemos las esperanzas puestas en varios equipos, ahora hablamos de la regional. Pasamos a la regional, subimos de categoría, y aquí lo más destacable sin duda es el resultado de 3-0 del Intervista Alegre, que sigue imparable. Lástima para el Sporting Uxama esa victoria que le endosaron fuera de casa a los del Burgo de Osma, y hacemos un repaso por los diferentes resultados. Si te parece, Ismael, el Coca empató a 1 frente al Burgos Internacional, el Golmayo Camaretas cayó en casa 3-4 frente al Calasanz de Soria, Turégano 1, Cebrereña 0. El Belorado también cayó en casa, en este caso frente a Albriviesca por 1-2. El Villarcayo-Nela se impuso 3-0 frente al equipo palentino del Venta de Baños. El San José se impuso 3-0 al Capiscol. Comentamos el Intervista Alegre, imparable 3-0, ganó al Sporting Uxama. Y el Villamuriel 2-1 frente al Espinas de San Rafael. Sin duda esa lástima, esa derrota de Sporting Uxama, que la jornada pasada ganaba ese primer partido, pero que lamentablemente pues ha vuelto a pinchar, también hay que decir, frente al líder de la clasificación, sí, que no era fácil. Los del Burgo de Osma quedan en penúltima posición, pero bueno, lo dicho, quedan todavía muchas jornadas, quedan 25 jornadas por disputar, nada más y nada menos, y la salvación pues la tienen demasiado cerca, a tan solo un punto, por lo tanto iremos viendo cómo pues continúan estas jornadas. Por arriba, por arriba rápidamente un repaso. En la primera posición para el Intervista Alegre, el segundo para el Turégano Segoviano, y en la tercera posición el Briviesca. Por debajo comentaba Ismael, última posición para el Espinar, 15º para el Sporting Uxama y también 14ª para el equipo del Golmayo Camaretas. Ya hablamos de la tercera división Grupo 8, continuando con fútbol masculino, donde pues destacamos a los tres equipos representativos de nuestras dos provincias. Por un lado, el Almazán consiguió ganar 4-1 frente al Mojados vallisoletano. También victoria para la Arandina, que remontó 2-1 frente al Unionistas de Salamanca B. Y en esta jornada casi inmaculada, porque no hubo ninguna derrota después de dos jornadas en las que habían perdido los tres equipos, en este caso el representante soriano, el Numancia B, empataba a 0 fuera de casa ante el Atlético Mansillés. Por arriba decir pues que continúa esa tónica habitual, tanto el Palencia como el Cristo Atlético consiguieron sendas victorias y continúan liderando esa clasificación. 16 puntos para el Palencia, 15 para el Cristo Atlético, ambos de la ciudad de Palencia.
Están muy fuertes también el Santa Marta, que está dando la sorpresa este año, Santa Marta de Tormes, y el Guijuelo. Los dos equipos de la provincia de Salamanca le siguen el ritmo con 14 puntos cada uno. Hacemos un alto en el camino y luego continuamos con comentar deportes es tan agotador como practicarlos, ¿eh? Sí. Que pasamos por deportivo, fútbol, tal, no paramos, ¿eh? No paramos. Hombre, alguna caloría quemaremos, no sé si tantas, pero algunos deportes tienen menos riesgo y tienen también menos estrés. Tal cual. Hacemos ahora un pequeño alto en el camino, no se vayan, ni los que están escuchando, ni los que nos están viendo por televisión y YouTube, y luego continuamos. Vamos a dejar aquí un gancho con los equipos, pues las categorías inferiores. Luego ya hablaremos de las dos derrotas con el empate del Numancia, que ha servido para cesar al entrenador, y también esa derrota del Burgos ante el Real Valladolid, además de más cosas. Continuamos dentro de unos minutos. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Forestal Arauzo, venta de pellets en saco o a granel, con servicio a domicilio, trabajos forestales, 669 42 84 10, 669 42 84 10. Forestal Arauzo, desde Arauzo de Miel para toda la comarca. Félix de Miguel e Hijos. Operador logístico y agencia de transporte. Somos una empresa familiar especializada en el transporte de mercancías por carretera. Disponemos de todos los permisos para el transporte de alimentos y mercancías peligrosas. Encuéntranos en el polígono de Villalonquejar de Burgos o llama al 947 40 50 20. Más información en felixdemiguelehijos.es. Restaurante La Casona de Revenga. En la casa del comunero y en un paraje de ensueño disfruta de la comida tradicional con toques originales, calidad y buen servicio. Llámanos a nuestro teléfono 699 27 7067. Esta temporada te esperamos en la Casona de Revenga, junto a la CL 117 entre Quintanar y Regumiel de la Sierra. Maderas Orencio. Elaboración de madera de pino para carpintería y construcción, madera serrada, traviesas, embalajes y palés. En Maderas Orencio preparamos tablón de carpintería, listón de persianas y madera de pino de primera calidad, limpia y sin nudos. Estamos en calle La Iglesia, número 1, en Ontoria del Pinar. Llámanos al 947 38 61 93. Experiencia y calidad como aserradero y fábrica de madera. Y continuamos este programa del Rincón Deportivo. Cambiamos de sintonía porque vamos a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana en las categorías inferiores. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Hablando de la primera nacional, pues la primera categoría juvenil del fútbol masculino, hay que decir que no se ha disputado jornada en esta primera categoría porque se celebraba ese puente del Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional, y por tanto no ha habido ningún partido. Sí lo ha habido en segunda división.
En segunda regional, esta quinta jornada, el Numancia se dejaba 3 puntos, perdiendo 1-2 frente a la Virgen del Camino, lo que le coloca con 7 puntos y noveno, 16 en la liga. Y en primera provincial, en la jornada 4, el Sporting Uxama sigue imparable. 6-1 vencieron ante el filial del San José. Ya tienen 12 puntos de 12 posibles. Por lo tanto, los del Burgo de Osma están primeros de un total de 7 equipos. En tercera provincial, en esta jornada 3, el Polideportivo Sá se lleva 3 puntos fuera de casa tras vencer 0-1 al Condado Castilla. En total descansa con 6 puntos en la quinta posición de 10 de la clasificación. Cadete. Y en cadete tenemos como representantes a los dos equipos de la capital, en la regional, que se ha disputado la jornada número 5. El Burgos Club de Fútbol conseguía empatar a 0 ante el Santa Marta, lo cual les deja octavos de 16 con 8 puntos. 2 puestos por encima está el Numancia, que eso sí, perdía ante Unionistas por 4-1 en esta jornada. Aún así tienen 9 puntos. En la provincial soriana arrancaba esta liga en la jornada 1. El Numancia B vencía abultadamente a Norma San Leonardo, que no suma puntos en esta primera jornada, y el Covaleda caía 2-4 en casa frente a San José, lo cual también, tras esta primera jornada, no suma ningún punto. Infantil. En regional tenemos 3 representantes. Por un lado tenemos al Burgos Club de Fútbol, que ganaba 0-2 ante el Santa Marta. 11 puntos suman los burgaleses, lo que les deja cuartos de 16. El Juventud del Círculo, también de la ciudad de Burgos, vencía 1-3 ante el Parquesol Vallisoletano, lo cual les deja con 9 puntos y sextos de un total de 16. Por su parte, el Numancia caía ante el Unionistas por 2-1, les deja con 7 puntos y octavos de 16, justo en mitad de tabla. En la provincial de Soria, esta jornada 1 arrancaba, se puede decir, Ismael, con sorpresa, con esa victoria de Norma San Leonardo por 0-7 frente al Numancia C, lo cual le hace ya sumar 3 puntos y colocarse en segunda posición de 12. Arrancaba también la tercera provincial burgalesa, donde el Quintanar tiene a su único representante en estas categorías. Eso sí, los de Quintanar perdían 1-5 en su primera jornada frente al Vadillos B, 0 puntos. Alevín. En Alevín se disputaba esta jornada 3 de la provincial soriana, donde el Camareta se impuso 8-2 frente al Covaleda. En este caso, los de la comarca de Pinares no sumaron ningún punto. Benjamín. Y en Benjamín hablamos de la provincial soriana, que llega a su jornada número 3 con derrota para el Covaleda por 2-5 frente al Camaretas. 0 puntos tienen todavía los de Covaleda. 0 puntos tiene también el Norma, que este fin de semana perdía 1-14 frente al San José. Repaso al fútbol femenino. Y en fútbol femenino hablamos de la segunda federación Grupo 1, donde el Burgos Club de Fútbol empataba a 2 frente al segundo filial del Atlético de Madrid. 8 puntos tienen las burgalesas y se sitúan en mitad de la tabla, octavas de 14. En tercera federación está el San José, que caía 2-0 ante el Capiscol en esta jornada 4 ante el equipo de la capital burgalesa y les deja con 6 puntos y en el puesto número 5 de 12. Por otra parte, en la provincial soriana, continuando hablando del fútbol femenino, el Norma empataba a 2 goles frente al Sporting Uxama, lo cual a las de San Leonardo les deja en cuarta posición de 5 y con 2 puntos.
Y hablamos ahora de la segunda federación. Por supuesto, vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sido este último partido del Numancia, pero bueno, en la misma categoría juega el filial del Burgos, que conseguía este pasado fin de semana su primera victoria, 1-0 frente a la Astorga, frente a un recién ascendido. Los dos el año pasado estaban en el grupo 8 y ahora el Burgos Club de Fútbol B ha conseguido sumar esos 3 primeros puntos que le dejan con un total de 6. Sin embargo, lo más importante de esta segunda federación Grupo 1 para este programa del Rincón Deportivo es ese empate del Numancia. Un empate sin goles frente al Sámano, en un partido disputado el pasado domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, donde había conseguido ganar el Numancia los dos partidos disputados hasta la fecha en esta temporada 25-26. No se cumplió el pronóstico frente al Sámano, frente a un equipo recién ascendido que además pues está en última posición de esta categoría y que de hecho, pues lo que veníamos hablando otras veces, más allá de quién gane o quién pierda, las sensaciones son muchas veces las que mandan, y en este partido casi, si alguien hubiese merecido llevarse el encuentro, hubiese sido el club cántabro, el Sámano. El Numancia, pues muy impreciso atrás. También el Sámano no supieron aprovechar ninguno de los dos sus ocasiones. Y esto ha llevado que tras la disputa de la jornada número 6, el Numancia tenga un total de 8 puntos en 6 jornadas, exactamente en mitad de la tabla, 9 de 18, a 3 puntos de la segoviana, que marca ese playoff de ascenso, a 10 puntos del Deportivo Fabril, que ha ganado todo hasta ahora y es el primer clasificado. Y también el Numancia, si echamos un vistazo a la parte baja, está a tan solo 3 puntos del Corucho, que marca ese playout de ascenso. Un inicio muy malo para el Numancia, que recordamos su objetivo era estar en primera posición o al menos dentro de los 5 primeros para disputar ese playoff de ascenso, y que tras 6 jornadas pues ha servido para que los dirigentes del club soriano hayan destituido a Abel Segovia al frente del banquillo del Numancia. Para hablar de ello, ahora sí que tenemos al otro lado del teléfono a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo ves este traspiés del Numancia que no nos ha pillado de sorpresa? Hola, buenas tardes. Pues bueno, es digamos que el partido este ha sido el culmen a una temporada horrorosa. Venían ya de una mala imagen y una mala sensación después de los 4 goles encajados en la jornada anterior, y en esta última jornada, que en teoría podía ser una jornada para pues olvidar ese resultado, pues bueno, fue un resultado de empate. 3 ocasiones muy claras para el Numancia, 2 muy claras para el equipo cántabro, incluso un gol anulado que yo todavía no sé por qué se lo anularon, con lo cual la victoria pudo ser también visitante. O sea, esto ha hecho que el club decidiera pues destituir al entrenador. Y a ver si está, pues por lo que sé, se está a la espera de a ver lo que sucede a partir de ahora, si esta semana pues es algún técnico de la cantera el que se hace cargo del equipo hasta que se gane uno nuevo o demás. Pues yo sé que incluso los entrenamientos no están claros cuándo se van a dar, si se va a hacer por la mañana como normalmente o se va a aplazar a la tarde. Están ahora decidiendo quién va a ser el próximo entrenador. Uh-huh. Estas eran las palabras que nos dejaba Abel Segovia pues hace un par de días en rueda de prensa después de ese empate a 0 ante el Sámano. No hemos podido. Nos ha costado bastante, creo que la ansiedad nos ha jugado un papel bastante malo a todos. Sabíamos que iba a ser un partido, como dijimos, contra un equipo que no tiene nada que perder, un equipo que iba a estar en bloque bajo, que iba a aprovechar sus contras, intentar el ABP aprovecharlo para hacernos daño. Y bueno, no ha sido una derrota, pero sí es verdad que no hemos hecho lo que habíamos planteado de hacer y bueno, derrota dolorosa. Situación, como tú dices, que no es la que todos queremos, que no es la idónea, por supuesto, pero hay que seguir trabajando, hay que levantarse mañana, mirar al frente, trabajar más que nunca,
aguantar ahora todo lo que nos digan y para adelante. Trabajar, trabajo y más trabajo. ¿El problema hoy ha sido la ansiedad? No, yo no sé cuál ha sido el problema. Yo sí que he visto que el Sama no ha estado mucho más suelto que nosotros, que nos ha costado soltarnos, que estábamos atenazados, que en situaciones de poder ir hacia adelante nos ha costado un poco y ellos se encerraban y nos ha costado mucho abrirlo y sí que creo que hemos estado bastante atenazados. Y eso que lo ha intentado todo, ¿no? Con cambios de sistema, de jugadores, a ver si cambiaba la cosa, pero nada. Sí, había que hacer cosas, había que cambiar jugadores, había que cambiar por hacer algo, intentar cambiar, dar con el clic y que tuviéramos alguna opción y poder ganar el partido, pero no ha podido ser y desgraciadamente pues bueno, 8 puntos en la jornada que estamos, no es la situación que queremos, pero como yo digo, hay que trabajar y somos los responsables, somos los que tenemos que sacar esta situación, no hay Pues finalmente Abel Segovia no va a poder seguir trabajando en esta situación, ya que después de 2 días ha sido destituido esta tarde del martes como entrenador del Numancia. Como decías, Pedro, todavía no se sabe a ciencia cierta quién pueda ser el sustituto, tampoco se sabe mientras tanto quién pueda estar al frente de los entrenamientos durante esta semana, porque hay que recordar que pues la categoría y la liga no para. Y lo que sí que está claro es que el arranque lo veíamos en pretemporada, no daba buenas sensaciones, también lo vimos en estas 5 primeras jornadas y finalmente pues se ha materializado en esta jornada número 6 con una no derrota, pero con un empate que ha sido muy frustrante frente al último clasificado. Creo que hay que ser bastante más autocrítico, ¿no? Yo creo que el equipo, pues el míster intentaba ser siempre... jugar el balón, llegar con el balón en el pie controlado, no jugar en largo, tal, y se estaba viendo pues que el equipo no se acostumbraba al sistema del entrenador, circulaba el balón muy lento, eran incapaces de superar por banda, por centro, porque el balón circulaba muy lento. Entonces yo creo que hay que ser también autocrítico, no solo decir que el equipo rival no se jugaba nada, no tenía nada que perder. Yo creo que hay que ser y también mirar un poco los jugadores que tienes, adaptarte, incluso adaptarte al rival, cómo puedes superarle, no siempre marcar la misma forma de jugar, que como decía él, en un bloque bajo tú circulas despacio el balón, no creas espacios para superar, no creas ocasiones y con lo cual el resultado pues siempre será negativo. Entonces yo creo que hay que ser, él también tiene que mirar un poco lo que ha hecho mal, ¿no? Y quizás no se ha sabido ni adaptar él a los jugadores ni los jugadores a él. Situaciones de fútbol que, bueno, si igual ahora con un cambio, pues el equipo mejora y se quita, o digamos, esa presión que dice él, o ese estrés que tienen los jugadores, pues cambia y podemos ver otra versión del equipo y tenerle donde todos queremos, que es metido por lo menos en los puestos de playoff. Uh-huh. Esperamos que así sea, que se acierte también por parte del club con el sustituto y también desde parte de la afición se está siendo bastante crítico pues con la presidencia y también con la dirección deportiva del Numancia en estas últimas horas. Veremos cuáles van a ser los cambios al frente del banquillo. Esperemos que sean para bien porque, como decimos, ahora mismo el Numancia está igual de cerca del playoff de ascenso, que es, digamos, el objetivo secundario, que del playoff de descenso. Desde luego, preocupante a tan solo 6 jornadas disputadas. Nosotros, Pedro, te damos las gracias por estar de forma puntual en este programa del Rincón Deportivo y nada, ya te dejamos libre, que disfrutes de esta jornada que decíamos que ibas a ver a la selección española en ese partido que van a disputar, que ahora mismo cuando se esté pues emitiendo este Rincón Deportivo estará jugando frente a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de la ciudad de Valladolid. Así que muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego, Pedro. Hasta luego.
Pues eso es lo que podemos decir del Numancia. Nuevo entrenador se conocerá, esperamos, durante las próximas horas. Quizá cuando se esté emitiendo esto ya haya un nuevo nombre, pero al menos por el momento, en esta tarde, cuando lo hemos conocido hace un par de horas, la destitución, no hay un nombre al frente, ni siquiera como suele ocurrir, pues nombres no confirmados, pero sí favoritos. Rumores, ¿verdad? Rumores. Luego hablaremos de la selección española, que decíamos, pues Pedro va a poder disfrutar de ese partido, pero ahora nos toca hablar de la segunda división del Burgos Club de Fútbol. Un Burgos Club de Fútbol que este fin de pasado perdía 0-1 frente al Real Valladolid. Jugaba en casa, en tierras burgalesas, ese derbi castellano que hizo vibrar al plantío tanto por parte de la afición local como visitante. Más de 11.000 personas estuvieron en el estadio municipal del plantío presenciando este derbi, que se llevaron los pucelanos con un gran gol de Chucky de falta desde fuera del área. Lo anotaban en el minuto 55, ya en la segunda parte, una falta desde fuera del área que fue de lo poco interesante que pasó en este partido. Fue un encuentro muy trabado sobre el césped, con pocas ocasiones, especialmente durante la primera mitad, que luego, tras el gol del Real Valladolid, sí que echó hacia adelante al conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis, pero que pues no tuvo fortuna, y primero a Mejía le paraba nada más salir al campo sustituido el palo, le repelía un disparo, y ya casi instantes antes de finalizar era el portero del Valladolid el que ponía la mano para que no entrase ese empate del Burgos, en un partido en el que, eso sí, hay que destacar que hubo 18 amonestaciones, 18 amarillas, ninguna expulsión. 8 a los del Burgos y 7 a los del Valladolid. También hay que decir que este árbitro, casualmente, bueno, para que la gente lo sepa, Manuel Ángel Pérez fue el encargado de pitar el partido de ascenso en Almendralejo. Y en estos 4 partidos de liga que ha pitado, sin contar el del Burgos, pues ya cosecha 38 cartulinas, 35 amarillas y 3 rojas. O sea que también un partido que siempre es bronco, eso es de cajón. Un derbi siempre trae esta rivalidad, siempre recordamos rivalidad sana, no queremos... Sí, afortunadamente no hubo que lamentar ningún incidente ni dentro ni fuera del campo, por lo tanto, siempre, bueno, siempre está bien la rivalidad sana. Para eso es lo que tiene, pero que sin duda, pues oye, se saldó, fíjate, con 18 amonestaciones, pues eso quiere decir que también eso, pues la intensidad está de los jugadores ahí está, ¿no? Y también de este partido, ya que comentabas pues ese papel que tuvo el árbitro, si bien no hubo ningún error manifiesto, pues del estilo de un gol anulado, un fuera de juego que no era, un penalti, sí que es cierto que a mí no me acabo de convencer, tanto por pues la cantidad de parones que hizo para amonestaciones o faltas. Sí, es que eso lastra muchísimo. Y finalmente luego tampoco entendí muy bien lo que fueron los tiempos de añadido, porque en la primera mitad, donde casi no hubo interrupciones, el colegiado añadió 5 minutos. En la segunda mitad, donde hubo un gol, pues muchas amonestaciones y también pues la mayor parte de los cambios, añadió 5 minutos, de los cuales en el minuto 4:59 ya había pitado el final de ese añadido, en el cual, por cierto, el propio árbitro tocó el balón y perdió medio minuto de reloj hasta que se resolvió la jugada. Por lo tanto, bueno, no sé si el Burgos hubiese conseguido anotar un gol en ese minuto extra que quizás se debería haber añadido, pero son cosas que los colegiados también deben de tener en cuenta. Es increíble como el fútbol ahora, no sé, en un tiempo esta parte de que comentas esto, más allá de resultados y demás, como que no sé si es a raíz de alguna normativa, ¿no? O así, la cantidad de veces que se para el partido, que es igual de malo para los que están jugando, porque al final te sacan del partido del ritmo, porque siempre te discusiones o que se montan, porque, o sea, a veces melees entre jugadores y demás. También para que lo está viendo por la televisión, que es mucha gente, también te saca de ese dinámica, ¿sabes? Como se dejar jugar más, en mi opinión, siempre es a favor, pues como la liga inglesa en este caso es bastante partidaria de dejar jugar,
incluso hay árbitros en Champions también, que da gusto ver cómo en arbitraje que tienen, gente que el fútbol también es un deporte de contacto, es decir, vale que se puede pitar falta, pero es que de alguna manera tienes que hacer para también robar el balón al jugador, que si no, no la puede, imposible recuperarla. Pero bueno, eso ya a nivel particular y a nivel subjetivo. Sí, hombre, es un debate interesante el que propones. El fútbol ha cambiado y mucho durante los últimos años y se puede ver desde varias vertientes. Yo creo que la más tradicional es la que has dicho. Sí. Equipos y sobre todo árbitros que dejan jugar, que quizás son algo más permisivos en pro de que el fútbol continúe, y luego otros que no, pero lo cierto es que con las innovaciones que han llegado en la última década, hombre, como sí, el VAR o también, pues yo no sé si en este partido hubo, pero hasta hace pocas jornadas había interrupciones por las pausas para hidratación. Correcto. También, sí, pues sí. Hombre, son cosas positivas, pero que cambian el fútbol y concretamente el VAR. Yo soy una persona que me voy a mojar, yo creo que el VAR está bien, aunque no acierte en el 100% de las veces, pero si acierta en el 90% de las veces ya es mejor que lo que había. Pero sí que es verdad que cuando estás en el estadio o viendo la televisión, tu equipo o el otro mete un gol y ya estás más que a celebrar, a estar pendiente. Eso ha pasado. Voy a mirar al linier a ver si ha dicho algo de fuera de juego, sí, y estar hablando con el árbitro. Voy a mirar al árbitro a ver si mira el reloj, si está apuntándolo o está mirando el pinganillo. No es lo mismo estar en tu televisión, que tienes una visión completa, que estar ahí en el campo, claro, que te puedes... Al final el árbitro deja de ser una persona que puede tener algún fallo y no lo puede ver todo. Es decir, él a pie de campo... Pues oye, también tiene ayuda de los linieres, pero mira, pues no es un debate que podemos tratar un día. Pero bueno, con sus aciertos y con sus fallos, yo creo que el VAR está haciendo un buen trabajo. Sí. Y luego también no es una categoría de la que hablemos porque no tenemos ningún representante, pero digamos que en la primera y la segunda división el VAR funciona medianamente bien. Pero este año, en la tercera categoría, en Primera Federación, se ha instalado el VAR también. Ah, sí, A priori podríamos decir que está bien, pero está habiendo un problema muy grande, y es que mientras en primera, segunda, la Champions, selecciones, el VAR entra de oficio, por así decirlo, en Primera Federación hay que pedirlo, hay un ojo de halcón, y no sé exactamente si son 2 o 3, pero cada equipo puede solicitar una revisión, da igual lo que sea, ¿sabes? Me acuerdo un poco a lo que se hizo en su día. En tenis, por ejemplo, se utiliza así. También esta liga de contenido, ¿no? En la que cada uno puede pedir en cierto momento una revisión una vez al partido, pues para ver alguna cosa. Uh-huh. Oye, al final pues, es lo que comentaba, que siempre el fútbol está bien que se dinamice y meta innovación, porque al final es que atrae público. Es decir, el VAR, pues discutir con el que lo estás viendo, comentarlo, me ha pitado o el árbitro no está a mi favor. Oye, es un debate interesante, que yo sin duda estoy a favor de los cambios. Uh-huh. Pues así se está jugando la Primera Federación, con ese ojo de halcón, entre comillas. No lo hemos comentado porque no tenemos ningún representante. Sí. Ya podría estar el Numancia allí, pero no ha podido ser este año, y parece que el año que viene lo va a tener, al menos por ahora, complicado. Pero claro, está el problema añadido de que en la Primera Federación no hay las mismas cámaras que en Primera y Segunda División, por lo tanto, claro. Los árbitros lo tienen mucho más complicado, y lo que comentábamos al principio, esos añadidos de 5 minutos en Primera Federación en algunos casos están llegando a los 11, 12, 13 minutos por varias revisiones que se alargan precisamente por la calidad de las cámaras. Es por lo mitad tanto, de parte más, es que es una barbaridad de tiempo. Está siendo un año complicado en la tercera categoría del fútbol español. Nosotros, de todas formas, estamos hablando de segunda, de esa derrota del Burgos, que por cierto es la segunda consecutiva en un partido en el que el Burgos frente al Valladolid, también el Valladolid salió a defender. Se llevaron los pucelanos ese partido, y aparte de esto, pues tenemos que comentar también otros resultados de la segunda división española. Y es que en esta jornada número 9 ha habido resultados dispares. Siempre nos gusta echar un vistazo a ese Granada, que ya lleva 4 partidos sin perder, incluido ese primero con el que empezó a puntuar frente al Burgos. Este fin de semana empataba a 0 frente a Las Palmas, y parece que pues el equipo entrenado por Pacheta
pese a seguir en descenso, está viendo la luz al final del túnel. Empatos a puntos también con los de arriba. O sea que... Sí. Por otra parte, el Mirandés hacía un meritorio empate frente al Leganés, también 0-0. Y si miramos la clasificación, si te parece, vemos cómo están las cosas muy igualadas. El Burgos, 12 puntos, novena posición, podríamos decir que mirando para arriba, porque por ejemplo el Valladolid estaba empatado a puntos y ahora está el cuarto, se podría haber puesto el cuarto clasificado el Burgos en caso de ganar, pero también está empatado con el Eibar, el Castellón, el Sporting, el Córdoba y el Ceuta a puntos, lo cual hace que en caso de que pierda la próxima semana, quizá habría que mirar para abajo, donde el Mirandés con 9 puntos, tan solo 3 menos que el Burgos, está marcando la zona de descenso. Creo que no hay que preocuparse, pero da pues visión de lo que es la igualdad en la segunda división. También el Burgos en este caso hay que tener en cuenta esa diferencia de goles de únicamente 3. Es decir, ha anotado 13, pero también han encajado 10. Eso quieras que no, el gol a verás de cara a final de temporada es muy importante pues para decidir un puesto, te lo puede decir perfectamente, una diferencia de goles mayor o menor. O sea que también hay que tener en cuenta esas goles en contra que está encajando el Burgos también en estas jornadas. Esto en lo respectivo a segunda división. Hablamos del próximo encuentro que fuera de casa enfrentará al Burgos frente al líder, al Cádiz. Será en el antiguo Ramón de Carranza. Ahora se llama estadio de... Eso lo voy a mirar, creo que Mirandilla, ¿no? Sí, estadio nuevo Mirandilla. Será el próximo día 20, que es el lunes a las 8:30 de la tarde. Habrá que esperar a ese último partido de la jornada 10 para ver el Burgos si consigue vencer o sacar algo positivo en casa del hasta ahora líder de la clasificación. Por otra parte, también vamos a decir el partido del Numancia para la próxima jornada, que se nos había pasado con el revuelo de la sustitución de... Las emociones. Claro, la sustitución del técnico numantino, de Abel Segovia, que deja... Bueno, he dicho destitución. Destitución todavía... Sí, todavía habrá que ver. No lo tendrá fácil el Numancia, porque el domingo se enfrenta ante el Salamanca UDS, que se encuentra dentro de los 4 primeros clasificados. Esto es lo que podemos decir en torno a fútbol, pero todavía nos queda, como hemos dicho, la selección. Ya hablábamos antes con Pedro, que estaba en los aledaños del José Zorrilla, para ver ese partido de la selección española que estará jugando ahora mismo, si lo están escuchando, ¿sí? El partido frente a Bulgaria, con grandes expectativas, ¿no? Eso es, el primer partido que se jugó este sábado frente a Georgia, partido a priori sencillo, y así fue. Victoria de 2-0 del conjunto español, con goles en el minuto 24 de Jeremy Pino, y en el 64 también un golazo de Mikel Oyarzábal, que teniendo también las estadísticas, pues bueno, la verdad que fue un claro... España fue claramente superior, además que ver los tiros, un claro ejemplo de cuántas veces llegas a puerta. En este caso, 24 tiros del conjunto español frente a 1 del equipo georgiano. Y como comentaba, se enfrenta este mismo martes, estará jugando ahora mismo frente a Bulgaria, colista de ese grupo E, que en estos 3 encuentros pues ha perdido los 3. Así que comentamos también, parece que España lo tiene todo encaminado para eso, por clasificarse para ese europeo, y esperemos que así sea. Eso ya sí que sea una debacle a nivel nacional, yo creo. O sea, el país, hay cosas por las que no colapsa, es decir, puedes tener, no sé, económicamente fatal, no pasa nada, así que no se clasifique la selección para el Mundial o para la Eurocopa, es así, yo creo que, vamos, arde. Nah, yo creo que no peligra, porque además hoy mismo, en caso de que Turquía no consiga ganar y España haga sus deberes, sí. Ya está hecho. Simplemente con que España gane ya tendrá pues ese puesto designado. Además, también hablamos de lo que está siendo el Mundial Sub-20.
a ver si me permite la garganta acabar este programa. Ya nos quedan unos segundos. Simplemente diciendo, en fútbol masculino estamos pendientes de lo que era ese Mundial Sub-20, en el cual España llegó hasta cuartos de final. Se enfrentaba ante la selección española, ante la selección de Colombia, y los cafeteros se llevaron el partido en el último minuto, en el 89, por 2-3 frente a la selección española. Una pena, pero finalmente España no va a estar luchando por ese título de campeona del mundo. Sí lo hará Colombia, que se enfrenta en un derbi sudamericano frente a Argentina este jueves, y la sorpresa, la selección marroquí lo hará en la otra de las semifinales mañana miércoles ante Francia. Y finalmente ese partido de la final el próximo lunes, bueno, la madrugada del domingo a la 1 de la noche. Mundial Sub-20, y con esto cerramos este Rincón Deportivo. Comentamos con la noticia, bueno, que fue del jueves pasado, pero el Rincón Deportivo se graba los martes, de que, bueno, ese sello gastronómico Tierra de Sabor, que está muy presente en Castilla y León, pues bueno, también va a ser representante y patrocinador, mejor dicho, de las selecciones españolas, tanto absolutas, masculina y femenina, como de la sub-21. O sea que también está, pues eso, como nosotros también hemos comentado aquí muchas noticias de ese sello gastronómico, pues oye, también está presente apoyando a la selección, que sin duda será importante. Esperamos, como siempre se suele decir, que le lleve a los triunfos más y que alto. Sea acompañante de la selección española el próximo año en ese mundial. Ojalá. Que venza la selección española, pero todavía queda mucho para entonces, así que nos despedimos poco, hasta la próxima jornada con todo lo que nos espera. Ya lo hemos dicho, provincial, regional, ver quién es el que finalmente ocupa ese banquillo del Numancia, y también esperando que el Burgos vuelva a la victoria después de 2 derrotas. Eso es, María Tora, descansa la voz, bebe agua, y nos vemos la semana que viene, y nos escuchamos también la semana que viene con una nueva edición del Rincón Deportivo. Eso es.